No se sabe a ciencia cierta qué es lo que mató a Subaru en su segunda vida. Muy bien pudo haber sido el hecho de que una cadena con pinchos había atravesado su tráquea y lo estaba ahogando. Muy bien pudo haber sido el hecho de que Luzbel fue arrojado desde dentro de este mismo campanario y se estrelló con el suelo explotándole la cabeza. Pues Ira aún tenía a su otra amiga en reserva en el otro lado, en el otro cuarto, para continuar con su espectáculo. O no se sabe si el miedo que estaba transmitiendo Luzbel cuando se identificó en Subaru le provocó un paro cardíaco, porque desde el punto de vista del muchacho todo daba miedo. Ni siquiera era capaz de cerrar los ojos porque la oscuridad le daba miedo, el aire le daba miedo, respirar le daba miedo, su sangre le daba miedo. Todo era tan terrorífico que su corazón latía tan rápido que no sabía si eventualmente se detendría. Sus pulsaciones alcanzaron las 200 fácilmente. Damas, caballeros, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor, como ustedes ya bien lo conocen, es del viejo Mikael, y para esta oportunidad les traigo una comparación entre el anime y la novela de la serie de Re:Zero. Así que si te interesa, por favor te invito a que me sigas un ratico, no tomaré mucho de tu tiempo, le agradezco a todos los miembros del canal y empecemos esta narrativa comparativa con número 1. Sobre la corrupción del alma de Subaru. Él, cuando escuchó el nombre de Furia, estaba increíblemente enojado, al punto de querer patearla, golpearla, eliminarla en ese mismo momento, y para eso estaba a punto de invocar a Beatriz. El vínculo que ambos tienen por su contrato hace que sus corazones se sientan conectados. Entonces, él podría llamarla desde cualquier momento y desde cualquier lugar con solo un pensamiento. Simplemente sería como tratar de tirar desde ella, jalando desde su corazón. Así es como él lo describe. Pero justo antes de empezar a caminar con rabia entre sus piernas, Ira lo señala diciendo que debería calmarse junto a otras dos personas, los cuales tenían gestos también en espíritu de pelea. Uno era Lachis, quizás porque tenía la carta poderosa conocida como Reinhardt, y otros dos hombres bestias que tenían sus manos en sus armas. Curiosamente, cuando todo el acto teatral continuaba, Subaru empezó a dejar de querer pelear. Su corazón, para tratar de llamar a Beatriz, se había resignado, y una euforia que no tendría precedentes por actos completamente dañinos deplorables empezó a crecer y a corroerlo. Número 2. Reinhardt consideró seriamente el problema de Ira. A pesar de tener la protección divina del mundo, la cual le derivan todas las demás protecciones divinas que existen, él entendía que la autoridad era superior a cualquiera de sus habilidades, y a pesar de que tuviera una fuerte resistencia mental, sabía perfectamente que su espíritu no duraría mucho tiempo hablando con la autoridad de la ira. Por eso no se detuvo a mediar. Hizo consejo a las palabras de Subaru y trató de despecharla lo más pronto posible. Reinhardt calculó: si él se quedaba quieto, si él no hablaba, si simplemente se dedicaba a observar, quizás solo su voluntad podría durar 2 minutos firme antes de que su espíritu y su alma sean corrompidos como todos los demás. Número 3. Subaru ya había conocido a Satella en el mundo de Echidna, pero en el fondo sintió de que esa reunión jamás existió, porque a pesar de que ella demostró su infinito amor, su gran cariño, cuando Subaru trató de confesarle todo a Beatriz sobre su regreso de la muerte, sobre todo lo que sabía del futuro, Satella rápidamente volvió a aparecer y utilizando su mano negra le provocó un castigo tan doloroso que Subaru empezó a pensar si de verdad esas palabras de amor que ella le habían dedicado existieron. Agonizó un rato e incluso vomitó, recordándole así de que el secreto de volver desde la muerte es algo que solo existe entre ella y él, y una que otra bruja. Número 4. Verán, cuando Subaru escuchó el nombre Romane Conti pensó primero lo peor. Sabía que Betelgeuse
Era una especie de espíritu superior. Por lo tanto, si él tenía un apellido, seguramente habrían familiares derivados de este. Por lo tanto, Olvidigo pensó que Furia quizás era un familiar directo de este espíritu con habilidades similares, lo cual lo preocupó un poco. Y la segunda posibilidad es que él tuviera hermanos o familiares físicos de carne y hueso. Familiares que heredaran el título de arzobispo, quizás ya sea de otro fundamento como pereza, soberbia, ira, cualquier cosa. Una posibilidad que le hizo tener los pelos de punta, pensando de que los arzobispos ahora saldrían como si fueran en fábrica. Pero la posibilidad también fue descartada. Número 5. Cuando Subaru fue a rescatar a Luzbel, una vez Reinhardt estaba luchando con Furia, él dijo unas palabras para tranquilizarlo. No te preocupes, amigo, en esta ciudad hay grandes personas protegiéndolas. Tenemos al héroe de la espada, al santo de la espada, al demonio de la espada, al mejor curandero de todos, a mí y al mejor caballero de todos. Con este gran equipo es imposible que perdamos, incluso podríamos enfrentarnos a todo el culto de la bruja y ganar. Eran las palabras de confianza que él mismo también se decía para que sus piernas dejaran de temblar. Y el niño, al escucharlas, funcionaron. Su corazón empezó a entrar en un poco más de calma y Subaru le preguntó: ¿puedes caminar, Luzbel? Si no puedes, yo te llevaré entre brazos y te bajaré de este campanario. Pero el valor del muchacho era fuerte y le permitió hacer todo esto por su propia mano. Número 6. Según la novela, este día en la ciudad de las compuertas fue el peor que Subaru pudo haber vivido en toda su existencia. De hecho, esta era la primera vez que él había experimentado el retorno de la muerte en no menos de 30 minutos. Incluso en la primera oportunidad, cuando fue asesinado por Elsa, encuentra a los bandidos y los apuñalan, por lo menos habían pasado un par de horas para poder procesar lo ocurrido. El daño mental que había sufrido en su mente era serio, grave y fuerte. Por lo tanto, estaba muy aturdido y confundido. Ni siquiera era capaz de evaluar bien sus posibilidades. Incluso, como había fallecido tan próximamente sin siquiera haber obtenido algo provechoso para poder utilizar en este nuevo intento, la decepción y el desánimo eran mucho más fuertes y evidentes. Número 7. Desde el momento en el que Furia estaba peleando con Reinhardt, su habilidad ya había afectado a todo el público y los estaba haciendo sentir un sentimiento cómico, de risa, porque la batalla era simplemente entretenida y absurda. Ver al santo de la espada luchando contra uno de los arzobispos del culto de la bruja y observar que la estaba abrumando por completo era simplemente motivo de risa. Y toda la comunidad expectante empezó a reír a carcajadas por ver los vanos y tontos intentos que estaba teniendo Furia al tratar de enfrentarlo. Incluso la velocidad de Reinhardt era tan asombrosa que solamente podían ver imágenes residuales de lo que hacía el santo. Incluso hubo un momento en donde él se dejó atrapar a propósito del tobillo derecho de su pierna para poder manipular con mayor facilidad las cadenas que Furia estaba utilizando. Ganándole un concurso de fuerzas, Reinhardt le arrancó las cadenas de las manos y luego las utilizó él mismo para someterla y lanzarla hacia el suelo. Algo que sin duda alguna, si lo hiciera un enemigo, desalentaría. Pero como lo hizo la persona que es amada por el mundo y el mundo la ama, no pudieron hacer nada más que aplaudirle. Número 8. Verán, el hermoso Subaru cuando murió por primera vez ni siquiera se dio cuenta que estaba muerto. Solo sentía esa sensación de reinicio. Su alma ya estaba rota por toda la manipulación de ira. Él ni siquiera sabía exactamente por qué razón estaba tan emocionado ante actos tan ruines y crueles. Él pensaba seriamente que todo lo que veía y hacía era genial, hermoso, bello. Pero finalmente, cuando volvió al pasado y su alma se restauró a un punto anterior, se dio cuenta de que la sensación era tan desagradable, tan horrible, que no pudo evitar las ganas de vomitar. Número 9. Reinhardt pidió disculpas por retrasarse porque efectivamente para estándares de él sí llegó tarde.
Había prometido a Subaru que, sin importar en dónde llegara la señal, él llegaría en 5 segundos. Y cuando Rachis la lanzó, tuvo bastantes problemas por el tráfico de personas y por la ubicación en donde ellos se encontraban. Rodeados del agua, había dos opciones. Una, correr hasta el puente más cercano y atravesarlo para llegar a la plaza central, o atravesar el lago que estaba río arriba. Reinhardt no lo pensó dos veces. Utilizando la protección divina del agua, fue capaz de caminar entre el lago y llegar hacia el punto solicitado en 30 segundos. Tardó 6 veces más tiempo del que podría en situaciones y condiciones normales. Número 10. El Subaru había aprendido y entrenado mucho en este año desde que ocurrió el incidente del conejo con el de la ciudad de las compuertas. Había aprendido a caminar en silencio, primero poniendo el talón y después reclinando todo su peso en sus dedos. Mediante esta técnica con la cual ya se había acostumbrado, escaló la torre hasta encontrar a Luzbel. Y ahí, miren lo curioso de la historia, estaba el arzobispo de la furia y tuvo un pequeño enfrentamiento con Subaru, sencillo, simple. El primero tomó su látigo, cosa que él le sentía muy orgulloso, porque en este mundo de habilidades y espadas, el látigo, quien puede alcanzar velocidades supersónicas manipulando a una persona cualquiera, sería el único mecanismo con el cual este podría defenderse de aquellos monstruos. Primero trató de darle un latigazo en la cabeza a Furia con precisión magistral, pero ella, como si tuviera una maestría en la manipulación de su cuerpo, agarró la punta del látigo y lo miró con indiferencia. Después lanzó sus cadenas cuando Subaru trató de dar el segundo latigazo para interceptarlas. Se enredaron entre sí y Subaru tiró de las cadenas que aún seguían aferradas a las muñecas de Furia y hizo que cayera por la baranda de 60 pisos de altura. Pensó que había ganado, erróneamente. Ni siquiera se detuvo a confirmar si el cuerpo de Sirius se estalló con el suelo o si ésta aterrizó magníficamente. Caminó hacia Luzbel, trató de calmarlo. Sus piernas empezaron a temblar y ahí es cuando Sirius apareció nuevamente y le encadenó el cuello y lo pateó. El resto de su muerte ya la dije al principio del video. Número 11. Sirius empezó a contar una historia bastante curiosa sobre Luzbel. Dio una leve introducción sobre quién es el muchacho, pero se le olvidó omitir que en este momento su madre estaba en embarazo y estaba dando a luz. Pero antes de que el muchacho corriera para apoyarla en cualquier cosa que necesitara, fue capturado por el arzobispo de la ira y obligado a participar en este teatro perverso. Número 12. Primera vida de Subaru. Cuando el muchacho estaba volviendo con los dulces que la cantarera le había pedido, pensó seriamente en comprar algo que se llamaba mermelada de anguila, nacida básicamente de la grasa de las anguilas. Era una de las especialidades de la ciudad de las compuertas, pero no estaba muy seguro si Priscila, una mujer que argumentaba que todo en este mundo era suyo, le iba a gustar, porque estamos hablando de una mujer con la soberbia más grande que la del mismísimo Escanor. Si se le ofrecía un producto que podría ser considerado asqueroso, quizás la relación entre ambas facciones sería completamente destrozada. Número 13. Resulta que Priscila había conseguido bastante cariño por esta cantarera. Incluso cuando Subaru en su segunda vida, en su segundo retorno, le dio un cabezazo sin querer porque el chico estaba demasiado aturdido, Priscila se molestó. Le dijo que a pesar de que la chica sí notaba cierto atisbo de molestia, no iba a permitir que un ser tan hermoso fuera lastimado sin ningún tipo de justificación. No permitiría una segunda vez un acto de violencia con él. Estaba advertido. Y no habría segunda posibilidad. El Subaru sintió un poco de miedo, quizás de la misma forma como cuando Majito vio que Sukuna le dijo que no permitiría una segunda vez que alguien toque su alma. Número 14. Y la última curiosidad que puedo ofrecerte a ti, mi amado suscriptor, es el hecho de que Sirius, justo antes de morir, incitó a Reinhardt para que la asesinara tratando de escapar. Reinhardt caminaba tranquilamente hacia su dirección, y ella, después de decirle que no sea tan amable con los demás arzobispos del culto, lanzó sus cadenas hacia los edificios más cercanos y se impulsó para salir a volar. Reinhardt corrió a través del aire y luego con su mano la partió en dos. Una vez aterrizó, vio el espectáculo de flores rojas por todo el suelo. Había asesinado a todos sin querer, y la muerte que más le dolió fue la de ver a Subaru, su autoproclamado mejor amigo, había muerto por su culpa.
Y bueno, señores, eso sería el capítulo número 1. Más tarde te saco el capítulo número 2 para ponerme rápidamente al día con el capítulo con la siguiente serie, la cual voy a abrir una pestaña en la comunidad para que decidamos cuál va a ser. Así que nada, mi hermano, te deseo una feliz noche, bueno, una feliz mañana porque publiqué esto muy temprano y nos vemos después. Adiós.